hacen un comunicado frío cuando de repente la gente quiere o podría estar más en contacto. A propósito de comunicado, ahí sí se entiende. La Comunidad Europea o la Unión Europea sí también emitió un comunicado y que tiene que ver con esto que estamos discutiendo y hablando. Este es el comunicado, dice cooperación entre la Unión Europea y Paraguay en materia educativa. Por un lado, la Unión Europea y los Estados miembros abajo firmantes manifiestan su creciente preocupación en referencia al proyecto de ley que deroga la vigencia de la ley, ahí está la numeración, 6.659/20, por el cual se aprueba el convenio, básicamente. Dice, la Unión Europea no financia el proyecto de ley de transformación educativa, lo que se dice en los discursos que denota sobre esto. La Unión Europea no decide el contenido de la malla curricular del sistema público educativo paraguayo. Y tercero, los fondos que la Unión Europea destina al sector educativo son no reembolsables, no condicionados. No hay que devolverle esto. Lamentamos el menoscabo que una derogación unilateral del convenio financiero ocasionaría en las relaciones entre la Unión Europea y Paraguay. Lo que ocurrió hoy en el Senado se me hace a mí que es interesante porque de momento enfría la cuestión para evitar de que esto siga de alguna manera siendo discutido cuando enfrente tenemos unas internas partidarias muy reñidas. ¿Qué es lo que hacen? De momento meten en el freezer un rato hasta esperar a ver si las aguas de alguna manera pasan, se enfrían y después se vuelve a discutir. No lo termino. Así es, porque de momento, mientras por lo menos la Unión Europea trata de aclarar esto y esto se va como que dejando pasar un poco más, uno tiene la esperanza de que esto no se rechace completamente, porque aquí es lo que hablan en ambos casos es, Dante, en ambos comunicados, es de una posible afectación de las relaciones también internacionales. Uno no puede darse el lujo como país pequeño que somos nosotros y con muchísimas carencias de perder unas relaciones internacionales como con la Unión Europea y con los fondos tan importantes que ellos están dispuestos a darnos. O sea, lo que dice Gabriela es con qué cara vamos el día de mañana ir a tratar de sentarnos a solicitar algún tipo de aporte, cooperación a la Unión Europea, si al día siguiente, cuando cambian de alguna manera los vientos, en el Congreso nos sentamos y borramos con el codo lo que habíamos firmado con la mano, que es lo que está ocurriendo ahora. Años atrás lo habíamos aprobado, incluso lo aplicamos, ¿verdad?, con aplausos, pero cuando estamos en elecciones, finalmente ahora decimos que no. De momento estaba a un paso de perder esto, pero de momento lo tenemos todavía a mano. Sería interesante desde el Ministerio de Educación, cuando pase estas elecciones, empezar una campaña y explicar bien qué es lo que está en letras, qué es lo que se agregó, qué es lo que se quitó, para intentar dar tranquilidad a la comunidad, a la sociedad toda, definitivamente. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir hablando porque definitivamente es algo que nos preocupa, nos importa, porque está en juego no solamente el prestigio de nuestro país, sino también lo que decía Gabriela, recursos muy importantes que en principio se contaba para la educación, pero que finalmente están a punto de quedar. Sobre todo, ahora estamos relativamente tranquilos porque las clases ya terminaron, pero el año que viene sería el problema. El administrador general y finanzas del Ministerio de Educación, el señor Óscar Estar, nos atiende a través de la vía Zoom. Le saludamos. ¿Qué tal, don Óscar? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia. Supongo, decía yo, estarán respirando relativamente aliviado cuando no se trató el día de hoy en el Senado, esto porque ayuda, y lo decíamos acá en el piso, a que pasen estas internas que de alguna manera entendemos polariza mucho la discusión de este tipo de cosas. ¿O cómo administraron o están administrando ustedes esto que pasó esta mañana, don Oscar? Así mismo es, como mínimo estamos contentos porque nos da más oportunidad para seguir explicando esto. Tratamos de explicar todo lo que se pudo, inclusive hablamos con senadores, con diputados antes de su tratamiento, porque realmente sería un perjuicio muy grande para el país, no solamente por los recursos, ¿verdad?, sino por lo que tiene que ver con cumplir o no con un convenio internacional
y Paraguay siempre tuvo una muy buena, siempre cumplió con todos sus compromisos internacionales, ¿verdad? Porque esto a partir de que fue acordado por los estados, por Paraguay y por la Unión Europea y después ratificado por el Congreso Nacional, se convirtió en un tratado, ¿verdad? Entonces, realmente no cumplir con un tratado es, yo creo que muy grave para el país, ¿verdad? Entonces, esta oportunidad que tenemos de seguir teniendo un poco más de tiempo para aplicar es una buena oportunidad para que la gente también vaya entendiendo de qué se trata el Plan Nacional de Transformación Educativa, que el Plan Nacional de Transformación Educativa no está financiado con recursos de la Unión Europea, que está financiado con recursos del FEI, con del Fondo de la Excelencia para la Educación y la Investigación, y que esto no tiene nada que ver con el plan y no tiene ningún condicionamiento, ¿verdad? Desde el año 2009 que la Unión Europea apoya a la educación y desde mucho antes, desde hace más de 30 años, apoya al país en otros proyectos del Ministerio de Industria, proyectos de la Secretaría Técnica de Planificación, proyectos del Ministerio de Agricultura, etcétera. O sea, esto no tiene ningún condicionamiento. Todos los años que fueron implementados este tipo de proyectos pueden ser una prueba clara de que no hay condicionamiento de la Unión Europea para utilizar estos recursos o para recibir el apoyo en general de la Unión Europea. Realmente estamos contentos que por lo menos ganamos tiempo y podemos seguir explicando esto. Se generó un relato basado en mentiras, ¿verdad? Un relato falso basado en mentiras. El proyecto de la Unión Europea no tiene ningún condicionamiento por un lado, por otro lado no financia el Plan Nacional de Transformación Educativa y el Plan Nacional de Transformación Educativa no tiene incorporado la ideología de género ni ningún otro tipo de ideología, ¿verdad? O sea, básicamente el Plan Nacional de Transformación Educativa es una propuesta de implementar 9 políticas concretas y asignar recursos a esas 9 políticas. Nosotros necesitamos incrementar la inversión en educación significativamente si queremos mejorarla. Es solamente para llevar a los niveles de nuestros países vecinos. En inversión por habitante tenemos que triplicar la inversión de aquí al 2040 y duplicarla de aquí al 2030. O sea que tenemos que salir a buscar y hacer un esfuerzo enorme para conseguir los recursos necesarios para mejorar nuestra educación. Decía don Oscar, las voces que están en contra, las voces críticas, que es verdad. Decía, por ejemplo, Enrique Ariera de vuelta esta mañana. Nosotros cuando estábamos en el Ministerio de Educación arrancamos esto, pero por el camino modificaron el acuerdo, ya apuntando a ustedes, y que ahí supuestamente incluyeron cosas que no estaban en principio y que hoy se explica desde ese relato que usted dice y que de repente, lastimosamente, mucha gente toma como verosímil las afirmaciones que dan. ¿Qué es mito y qué es la verdad en todo esto, don Oscar? Así mismo, realmente mucha gente les creyó, pero eso no es verdad. O sea, de ninguna manera hay ningún condicionamiento en el proyecto, no hay nada que tenga que ver con ideología de género y eso se corrobora fácilmente solamente leyendo el proyecto, ¿verdad? Si uno ve el relato que ellos fueron construyendo, al principio decían que en el Plan Nacional de Transformación Educativa había ideología de género, ¿verdad? Cuando se les instó a leer el documento a la gente, a ellos mismos a mostrar dónde realmente estaba, dijeron no hay ideología de género, pero hay unos ejes transversales que en el futuro podrían de alguna manera hacer que se incorpore la ideología de género. Lo mismo pasó con el acuerdo, ¿verdad? En el acuerdo ellos dijeron esto está condicionado a incorporar la ideología de género. Cuando se les dijo no hay nada de eso en el acuerdo y es fácil leer porque está aprobado por ley, está aprobado por el Congreso Nacional, empezaron a decir no, hay una parte en inglés que esa parte no se aprobó en español. Eso es mentira, o sea, hay un solo acuerdo, es solamente en español, está firmado por ambas partes y aprobado por el Congreso Nacional, ¿verdad? O sea, lastimosamente generaron un relato en base a mentiras y mucha gente les creyó y es realmente un tema tan importante como la educación que a uno le genera miedo, o sea, le podría generar miedo el hecho que le están diciendo que se está incorporando esto o lo otro en el sistema educativo nacional. El Plan Nacional de Transformación Educativa es un plan que aún no está en implementación, que tiene que pasar por el Congreso antes de implementarse y que está actualmente parado hasta el 30 de abril, justamente para pasar esta etapa electoral que no es la mejor para discutir algo tan importante como es el futuro de la educación.
Del universo del presupuesto, don Oscar, perdón, del universo, hoy se aprobó en el Congreso y ya va al Poder Ejecutivo. ¿Qué porcentaje es el Ministerio, es educación dentro de ese globo de plan de gasto? Porque ahí hay una crítica de la gente que de alguna manera tiene razón y que dice, ¿por qué tenemos que andar pidiendo plata para gastar, para invertir en educación, cuando nosotros con nuestros impuestos deberíamos hacer? En lo que se aprobó el día de hoy, que suponemos el presidente le va a poner la firma, ¿verdad? ¿Qué porcentaje es hoy día de educación? Y hay que hacer el cálculo, ¿verdad? El presupuesto de educación es más o menos 1.100, dependiendo del tipo de cambio que se use, de 1.100 millones de dólares. Y el total del presupuesto ronda los 14.000 millones de dólares, ¿verdad? Lo que hay que tener en cuenta es que de ese presupuesto de 1.100 millones de dólares, aproximadamente el 90% es para pagar salarios de docentes, ¿verdad? Y de docentes que necesitamos, y probablemente vamos a necesitar más docentes si queremos aumentar las horas de clase, que es lo que también surge del diagnóstico que se hizo sobre nuestra educación, ¿verdad? Entonces, gran parte de los recursos con los que cuenta el Ministerio de Educación son para pagar docentes. Esos recursos son necesarios. Finalmente, este año, el año que viene, se va a llegar al salario profesional docente que se acordó hace ya 4, 5, 6 años. Y eso es lo que corresponde porque necesitamos generar una carrera docente atractiva. Y en los próximos años se van a jubilar unos 20.000 docentes más o menos, ¿verdad? Entonces, encima de eso, de ese 90% es que tenemos que construir el resto que necesitamos. Y necesitamos unos 1.000 millones de dólares más en los próximos 5 años y otros 1.000 más en los siguientes 10 años, ¿verdad? O sea, esa es nuestra realidad. Nosotros deberíamos en este momento estar buscando desde todas las fuentes los recursos disponibles para aportar a nuestra educación. Estos recursos de la Unión Europea viene apoyando y aportando desde el año 2011 a la educación, pero siempre el Ministerio de Educación trató de recurrir a otras fuentes para financiar alimentación escolar o útiles escolares, que en su momento, en el 2011, fueron Itaipú, Yacyretá, el FEI mismo en algún momento aportó para completar este presupuesto del Ministerio de Educación. Oscar, pero ahora... sí, es una realidad. Nosotros tenemos que salir a buscar más recursos para educación y cuanto más una mayor parte de esos recursos sean de fuente 10, mejor. Ahora, Oscar, discúlpame, los fondos de la Unión Europea, ¿a dónde van destinados? ¿Qué se compra? ¿Qué se financia con estos fondos? ¿Y qué porcentaje es de todo el total de los fondos de la educación? Por eso se agarraron de esto para decir que tenía una injerencia directa con lo que es la transformación educativa, que por cierto ya aclaraste que no tiene nada que ver con la financiación de lo que están buscando que sea una transformación educativa. ¿Para qué es? ¿A dónde va este fondo de la Unión Europea? El apoyo de la Unión Europea está dividido en dos partes, ¿verdad? De los 38 millones de euros que le toca al Ministerio de Educación y Ciencia, 21 millones de euros son para apoyo presupuestario, ¿verdad? Y así mismo, como dice su nombre, el objetivo de esos fondos es para apoyar al presupuesto del MEC, para financiar algunos programas con los que el MEC no cuenta. No se cuentan con recursos de fuente 10 para financiar esos programas, ¿verdad? Y esos 21 millones de euros se desembolsan en 3 etapas, ¿verdad? En 3 años. 5 millones el año pasado, 8 millones de euros que teníamos que haber recibido ahora a finales de noviembre de este año y otros 8 millones de euros del año que viene, ¿verdad? Entonces son 16 millones de euros que son los que todavía no recibimos, los que están en juego, y con eso se financian programas importantes para el MEC y que no cuentan con financiación de fuente 10. De hecho, están previstos en el presupuesto del año que viene, que se aprobó hoy mismo por los senadores. Están previstos como fuente de ingresos los presupuestos, estos recursos de la Unión Europea, estos 8 millones de euros que estaba previsto que vengan el año que viene, o que está previsto porque la ley aún no se derogó, ¿verdad? Y esa es la fuente para financiar alimentación escolar, almuerzo, merienda, colación, desayuno, útiles escolares, infraestructura escolar y muchos otros rubros en los que el Ministerio de Educación y Ciencia no tiene suficientes recursos de fuente 10, pero pasan por el presupuesto, están previstos por el presupuesto, se ejecuta a través de una cuenta del Ministerio de Hacienda y a través de los procesos de licitación que se hicieron en su momento a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Vamos a esperar que pase este fin de semana, don Oscar. La teoría que tenemos es que
se va a descomprimir esta cuestión después de la jornada del domingo y que después, en todo caso, se haga unas audiencias públicas. Ustedes, no sé, si necesitan llegar a los medios, al menos nosotros con gusto para tratar de explicar bien y para que se pueda decir de frente claramente cada una de estas cosas y evitar que vuelva a ocurrir algo como esto. Así que de momento te despedimos, te agradecemos el tiempo y seguiremos en contacto, don Oscar Estar. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Realmente los medios nos apoyaron muchísimo en tratar de explicar esto y vamos a seguir contando con su ayuda en el futuro para seguir haciéndolo. Muchas gracias. Ok, Oscar Estar, responsable de la cuestión administrativa y financiera en el Ministerio de Educación, hablando de este tema. Vamos a ver qué pasa este domingo, si es verdad la teoría, la hipótesis que tenemos, esto se va a descomprimir y de alguna manera se va a llevar de vuelta por los canales adecuados y del cual nunca tuvo que haber salido esta cuestión.